Ese primer año recuerdo que fue un año con grandes expectativas, pero que al final de año no se cumplió con el objetivo, que si bien era muy prematuro todavía pensar en ello, de subir y de clasificar a las instancias finales. Había jugadores ya consagrados, un muy buen equipo, pero lamentablemente no se pudo obtener el resultado que se pretendía. Recuerdo que después del año 95 también se formó un equipo con grandes expectativas, pero lamentablemente ese año no se peleó en la liguilla del ascenso. Al contrario, estuvimos peleando no descender o no desaparecer como club, y se logró el objetivo de permanecer en la tercera división. Ya el año 96 con el profe Mario Ben como entrenador, quien me había dirigido ya anteriormente en la selección de estudiantes de la universidad, se hizo una campaña bastante aceptable en la cual llegamos a instancias finales también. Logramos llegar al cuadrangular final, recuerdo en esos años, con San Luis de Quillota, Calera y Santiago Morning, que fue el equipo que finalmente subió de tercera división a segunda división. Donde tuvimos la gran oportunidad de haber subido, pero no pudimos al final, no se pudo, pero quedamos con todo el entusiasmo para ese año 97, seguir alentando desde todos los lugares posibles que podíamos acompañar al equipo de la U de Conce. Quedamos con una sensación de que se podía lograr el objetivo. Al año siguiente, el año 97, se mantuvo una gran parte de la estructura como fundamental del equipo, y se incorporaron algunas piezas que a la postre fueron fundamentales para lograr el objetivo final. Ya con un poco más de experiencia y con haber pasado las etapas, obviamente, en la tercera edición, el club ya se había hecho una idea con lo que había ocurrido el año 96, que sí se podía. Obviamente hubieron cambios en las bases, donde los jugadores mayores de 25 años ya no podían participar, y quedó un grupo de muchachos del 96, aproximadamente 10 a 12 jugadores, que con eso el profe Mario, que ya con la experiencia que tenía y la responsabilidad de haber tenido un segundo lugar el año 96, corríamos ya como un cierto favoritismo, se podría decir, y tuvo que buscar jugadores, ¿cierto?, dentro de la categoría, jugadores cadetes de otros equipos, jugadores también con los contactos que él mantenía en Santiago. Teníamos chicos que venían de Universidad Católica, que era el caso de Claudio Rojas, chicos que venían de Deportes Concepción, que era el caso de Francisco Fernández, Marcelo Valenzuela. Teníamos chicos que venían de Huachipato, el que era el caso mío, el caso de Luis Medina, que era arquero. Y así pudimos conformar, digamos, un grupo, entre otros muchos, chicos que venían de Vial igual, que teníamos las ganas de poder ganar. La U en esos momentos, siendo un club, en este caso amateur, nos dio todas las condiciones necesarias para poder entrenar de buena forma. Los equipos de tercera división en ese tiempo tenían precarias situaciones. Nosotros teníamos ropa de entrenamiento, gimnasios, canchas donde entrenar de pasto, movilización, alimentación en algún caso, así que fue todo bastante positivo. Y los profesionales que nos dirigían también, teníamos un cuerpo técnico para la división y con el tiempo de lujo, médico, kinesiólogo, que estaban constantemente con nosotros. Y pudimos ya dar nuestros primeros pasos para poder encaminarnos a una pretemporada, la cual la hicimos en Boca Sur, regularmente todas las mañanas, durante cerca de 15 días. Nos subíamos al bus de acá de la universidad, donde manejaba el famoso Luis Miguel, que le decíamos, ya funcionario. Nosotros teníamos mucha relación con los funcionarios, con don Espedio Ibáñez, que nos abría también acá para poder participar acá dentro del campo deportivo. Y ya en Boca Sur, bueno, arena, harta playa, harto trote, harto segmento de piernas, básicamente lo que hacíamos allá. Y después de eso nos volvíamos acá a la universidad, donde accedíamos obviamente a poder tener la posibilidad de ducharnos, estar con nuestros compañeros y disfrutar en algún momento también de la colación de la laguna de los Patos. Nosotros también fue sumamente clave la parte física, la pretemporada. Esa
fue porque la mayoría de los planteles, ya llegando a fin de año, la liguilla, ya no le queda fuerza, no le queda pierna, ya no quieren correr, y nosotros pasamos por encima de ellos. Te puedo decir más que con Colchagua ya en San Fernando, cuando le ganamos a Colchagua, los jugadores rivales nos decían a nosotros de dónde sacábamos tanta ganas y tanta motivación para seguir corriendo. Teníamos 32 grados en San Fernando. Como te digo, la vinculación que nosotros tuvimos a través de la Laguna de los Patos, la biblioteca, el gimnasio B, Casa del Deporte, el estadio acá de la universidad, creo que eso también llamaba mucho la atención a los mismos estudiantes, los cuales nos acompañaban en el estadio, a la misma barra, ¿cierto? A los mismos funcionarios, que nosotros la verdad que teníamos mucha vinculación con ellos, conversamos mucho con los funcionarios. Entonces creo que esa fue una parte muy emotiva, muy bonita, de la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos, y hasta el día de hoy nos podemos encontrar con ellos en cualquier parte y conversamos de aquellos años, y la verdad que para nosotros es muy emocionante, una muy linda vivencia en estos momentos. Claro, bueno, después de eso termina la pretemporada, nos juntamos a la semana siguiente acá en el estadio de la universidad y empezamos ya a conformar el plantel. Ya empezamos a hacer la parte futbolística, empezamos a hacer más canchas. Bueno, en ese tiempo la carpeta de acá del estadio era de tierra, no venían días de lluvia, era barro, hasta que llegó el momento de la presentación. La presentación se hizo acá igual aquí en la universidad, en el estadio. Fue una cosa, mira, para mí fue una cosa inédita, porque a pesar de que la cancha era de tierra, se trabajó en la cancha como que hubiese sido una cancha de pasto o un nacional, como que la peinaron, se pasó la máquina en la cancha completa, se empezó a peinar, se dejó pareja, se tiró agua, se colocaron las mallas como corresponde. La cancha para mí era espectacular porque estaba pareja, la habían regado, empezó a llegar la gente, los estudiantes, los profesores. Teníamos prácticamente, yo pienso, unas 1.500 personas, y el rival era uno de los más prestigiosos de aquí en la zona, que era Huachipato. Entonces fue bien especial esa presentación. Se fueron presentando los jugadores uno a uno, con altoparlante, jugador que salía, el público lo aplaudía. Entonces, y de ahí yo pienso que se empezó a formar o a sentir un poco más fuerte la barra, los del foro. Llegaron con su bombo, no sé si tú puedes ver la dimensión de que cuando empezó la de Conce, el primer año obviamente el entusiasmo, pero de repente se decae también. Pero como ya teníamos la experiencia del 96, que estuvimos en la liguilla final, no se logró el ascenso, el estudiante, el hincha de la U de Conce, se quedó con esa espinita. Fue así que, como te digo, la presentación fue un empate a 1, un partido entretenido. Huachipato obviamente tiene sus pergaminos, el plantel titular no vino, pero hicieron un equipo mixto. Fue así que el resultado fue 1-1, y la gente se fue sumamente conforme y ilusionada de que el plantel ese año iba a ser algo bien exitoso. Obviamente, si, como le digo, después la gente nos terminó de aplaudir, se motivó, nos gritaban que este año podía ser. Entonces fue bien motivante la presentación. Comienza, digamos, de manera bastante dura el torneo. Empatamos de local, 0-0, después vamos con la Universidad de San Sebastián, que en ese tiempo también tenía su equipo en tercera división. Llegamos a la tercera fecha con una derrota en
en Lota, con Lota Schwager, donde no sé si era el momento, pero tocamos como un poco fondo por el equipo que teníamos y por la goleada que sufrimos, que fue bastante estrepitosa, jugando mal y un 3-1 en contra. Y desde el cuarto partido en adelante empieza, digamos, de una otra manera nuestro ascenso futbolístico, a mentalizarnos un poco en el buen plantel que habíamos conformado, que en este caso lo había conformado Mario Ben, y empezamos a trabajar en base a eso. Hay que dimensionar también que nosotros éramos jóvenes, teníamos compañeros de 17, 18, 19 años. Las bases del campeonato eran que teníamos tener 4 cupos no mayores de 24. Entonces imagínate tener jugadores de 23 años, que era como la experiencia, y los demás era como, se podría decir, una patrulla juvenil. No teníamos experiencia en el ámbito de tercera, pero traíamos experiencia en el ámbito formativo. ¿Por qué? Porque el plantel estaba conformado de ex cadetes de Concepción, Deporte Concepción, Huachipato, Fernández Vial, Lota Schwager. Entonces ya traíamos una base. Y la base, técnicamente, el plantel era rico en técnica. En sacrificio lo íbamos supliendo a medida que iba pasando los partidos, semana a semana. La experiencia la íbamos adquiriendo partido a partido. Y también teníamos un aliciente bien importante, que era nuestro técnico y nuestro preparador físico. Nuestro técnico era don Mario Ben. Bueno, para qué decir el currículo que tenía el profe. Era una motivación todos los fines de semana. Era una persona que no es solamente que te veía la parte futbolística, también te veía la parte personal. Era un tipo que cuando tenía que pegarte tu raspadita, te la pegaba, pan, vino. El profesor también fue súper importante, su experiencia, su bagaje dentro de todo esto. Estamos hablando del profe Mario Ben, que Copa Libertadores, Mundial. Entonces, la verdad que manejó el grupo de una manera espectacular. Nosotros la verdad que lo seguíamos mucho, y eso también obviamente fue recalando en cada uno de nosotros, y también hacer notar que el plantel de nosotros, a pesar de tener 24 o 26 compañeros, era un plantel muy parejo. Entonces nosotros la verdad que salía uno, entraba otro, no se notaba absolutamente nada. Entonces eso también fue fundamental a la hora de hacer un recambio, de cuando las cosas no estaban bien. El profesor ponía otro compañero y la verdad que funcionaba perfecto. Los mismos entrenamientos eran muy duros. Entonces creo que la conformación del plantel, el profesor mérito totalmente de él. Se da la situación o el sistema de campeonato con una liguilla final a fines de año y con 2 ruedas. En la primera rueda tú tenías que de una otra manera asegurar el torneo o el paso a la liguilla llegando primero. Es así como nosotros lo logramos acá en el Estadio Regional, la última fecha de la primera rueda con Colchagua. Logramos ganar, no recuerdo bien el marcador, 2-1 o 1-0. Me toca hacer el gol clave de la llegada a esa liguilla y nos pusimos bastante contentos, muy felices, porque habíamos logrado nuestro primer objetivo, que era llegar, digamos, a esa instancia final y tener la posibilidad del ascenso. Ahí yo creo que empezamos un poco a soñar con lo que podía venir. Lo que sí, había una segunda parte del torneo donde teníamos que mantenernos dentro de los 4 primeros. El primer semestre del 97 le fue bien al U de Conce. Una esperanza teníamos grande de que el segundo semestre y en la final tuviésemos mejor suerte que el año anterior. Ese segundo semestre, dado que ya el primero habíamos logrado asegurado el cupo para la liguilla final de ascenso, empezamos a preocuparnos porque la U de Conce siguió, pero no como venía en el primer semestre. Entonces empezamos a preocuparnos que llegara dentro de los lugares primeros que tenía que mantenerse para llegar a la final. Con altos y bajos, con situaciones complejas, con situaciones de secretaría, lo logramos. Llegamos en un 4º lugar a disputar esa liguilla final y donde nos preparamos, digamos, de buena forma.
clasificando en la 4ª posición, o sea, justo para poder participar al final de la liguilla. Y bueno, después la liguilla yo creo que ahí fue donde el equipo sacó todo su temple, el equipo nosotros, la verdad que para los que tienen a lo mejor algún recuerdo, internamente era un equipo ya de jugadores, a lo mejor a los 22 años, pero ya que habíamos pasado bastante cosas. Yo en lo personal ya había pasado el año 96, donde habíamos salido segundo, entonces ya teníamos bastante experiencia a lo mejor en este tipo de liguilla. Y creo que eso fue ratificado totalmente. Bueno, parte la liguilla final, ¿cierto? Nosotros estábamos muy motivados, incentivados de que podíamos hacer un buen torneo porque ya conocíamos los rivales. Partimos empatando con Unión La Calera acá. Después nos toca jugar con Barnechea y con Colchagua, de los cuales fueron triunfos. Vamos a una segunda parte y en esta parte, digamos, la U toma la opción por mantenernos en Santiago para el partido con Barnechea, el cual lo empatamos. Mantuvimos toda la semana ya entrenando en San Carlos de Apoquindo y nos vamos al partido con Calera, que nos daba la opción, de acuerdo a los resultados, de poder ascender. Y de ahí nos fuimos a Calera y con la ilusión de que se podía dar, porque veníamos bien anímicamente, en la parte interna, un compañerismo, para qué decir, cuando estuvimos en el camarín, nos vestíamos tranquilos, teníamos música, teníamos 34, 35 grados, me parece, en Calera, aire seco, cancha mala, horrible la cancha. Y cuando salimos al calentamiento teníamos a todo el estadio en contra de nosotros, pero ahí salió nuevamente la experiencia del profe Mario, que nos decía que estuviéramos tranquilos, que era un partido, era una final, pero obviamente teníamos el público, teníamos el equipo rival, pero nosotros, sabes tú que a nosotros no nos afectó el público ni la presión. El equipo tuvo que mostrar personalidad, sobre todo en el partido final con Calera, donde la gente se nos agolpaba, no nos dejaba hacer el precalentamiento, donde no nos dejaban a lo mejor hacer cosas extras, donde tuvimos que llegar a un estadio donde ya estaba lleno. Entonces, todas esas cosas la verdad que no nos intimidaron para nada. El viaje a Calera fue súper tranquilo, no tuvimos algún problema con respecto a algún compañero que nosotros o yo hubiera notado que estuviera nervioso. La verdad que una personalidad increíble. Yo creo que dentro del partido también se notó un equipo totalmente que sabía lo que quería. Futbolísticamente veníamos bien conformados, una tranquilidad, teníamos experiencia, la de Pepino Fernández, de Roberto Cueva, el arquero Flaco Torres. Ya nosotros no los pesaba. Iván Campos, para qué decir, también seleccionado sub-17, goleador en un sudamericano en Perú. Entonces teníamos currículum y pergaminos como para hacerle daño a ese plantel, y fue así, pues. Pudimos marcar el primer gol. Calera nos hace un gol prácticamente a los 80 minutos, donde el empate tampoco le servía a ellos, a nosotros sí, porque después definíamos acá con Colchagua. Después del entretiempo, el profe Mario nos dijo unas par de palabras, también su raspadita, como todo entrenador se la hace al plantel, y después del segundo tiempo ya salimos con más confianza, les tomamos el balón, se la tocamos, manejamos los tiempos, manejamos el partido, en las situaciones de conflicto, porque eso es normal, que un equipo local te quiera sacar de las casillas, cuando no es futbolísticamente, te lo saca de diferentes maneras, pero tuvimos la tranquilidad y la paciencia de esperar hasta que salió ese golpe. En ese gol, en los últimos minutos, que fue una genialidad, un pase me parece que de Roberto Cueva a Iván Campos. Bueno, Iván Campos hizo lo que él siempre sabía,
Yo en ese tiempo, Iván yo lo conocía ya de las inferiores de Huachipato y siempre fue un goleador, pues, entonces definió como los grandes. Pues. Nos permite ascender, nos permite coronar un año lleno de sacrificios, ¿cierto? Un año de muchas alegrías, coronado con ese ascenso importante. Vuelvo a insistir, cada uno se dio cuenta de lo que podía aportar en la categoría, cada uno pudo de una otra manera cumplir con su sueño, sentirse orgulloso de una otra manera de poder representar a esta institución y poder lograr, digamos, de una otra manera el anhelado objetivo que teníamos todos. Y después de eso, bueno, para qué decir, por la alegría tremenda, los hinchas, los poquitos hinchas que fueron, nos venimos felices, para qué decir el camarín, nos desatamos, abrazamos al profe Herrera, al viejito Parra, que era nuestro paramédico, a Rodríguez, el utilero, bailamos, cantamos, imagínate que en ese tiempo había doping. Te puedo decir más que tuvimos como 3-4 horas esperando lo que tenías que hacer doping, y en el doping estaba yo, me tomé 2 jabas de bebida y todavía me estaba esperando y no podía porque lo único que quería era salir a disfrutar, a celebrar con mis compañeros y bueno, y después el estadio con rumbo a Santiago, al hotel, y en el camino eran abrazos, eran besos de cariño, de compañerismo, no, es una alegría. Y así, bueno, logramos ese ascenso de visita, llegamos acá al día siguiente con una hinchada que nos esperaba en la Casa del Deporte, bastante contentos, felices. A lo mejor no fue la gran cantidad de hinchas que tuvimos acá, pero los poquitos que llegaron, los sentimos sumamente contentos. Veníamos entrando con Concepción, ya veníamos saltando, veníamos con los vidrios de la ventana, sacando las poleras, y la gente nos miraba qué pasaba, porque preparé una bandera, tenía una tela, preparé una bandera para venir a recibir a los campeones acá a la Casa del Deporte, el campus donde llegaran. Y finalmente, como quedaba un partido, la celebración de la Copa, del triunfo, fue de local en el Estadio Regional, con mucha gente, donde se coronó campeón de la 3ª división a la Universidad de Concepción. Se nos entregó la copa, donde pudimos dar la vuelta olímpica acá en el estadio de la avenida Collao, en ese tiempo, y con un marco de público que nos acompañó, que fue fiel durante todo el año, y pudimos de una otra manera darles alegría a toda la gente de la U, a todos los antiguos e históricos que tenía la U, digamos, como profesores, doctores que se nos acercaban siempre en cada campaña o en cada partido, y digamos, pudimos dejar bien alto el nombre de la universidad y poder salir del fútbol amateur. Ahí entramos a la cancha los hinchas, dimos vuelta olímpica, fuimos a celebrar en el camarín junto al plantel, y eso siempre lo vamos a recordar, porque esa bandera que había preparado yo y que la tenía, la llevé a ese camarín y el profe Mario Ben me la firmó, y ese para mí es un tesoro que ahí lo tengo guardado. Pero como te digo, era un equipo muy tranquilo, sabía lo que quería, pero yo creo que no dimensionamos la verdad lo que está en lo que hicimos. La verdad que uno en ese momento celebra y dice, bueno, logramos algo, pero la verdad que institucionalmente o en la historia que quedamos, la verdad que en ese momento no lo dimensionamos. El esfuerzo que uno hizo en esos años, o lo que sembramos, o lo que pavimentamos, se ve reflejado en la actualidad. Yo cada vez que paso, o como yo te decía, con mis compañeros nos juntamos, paso por el complejo y miro y digo, eso es lo que yo dejé, algo dejé, y no solamente yo, varios de mis compañeros, pues, bueno, hay compañeros que no están con nosotros, pues. Como Luis Seguel, que era nuestro tercer arquero, que en paz descanse, y obviamente un recuerdo también para el profe Mario, que nos acompaña siempre desde arriba. Como tú me decías, el 8 de diciembre
yo pienso que no solamente va a ser para mí inolvidable, sino que para todo el plantel, y no solamente, ojalá que se siga recordando esto nomás, que no se pierda. Bueno, para eso están ustedes, para hacerle memoria al hincha, que algunos en esos años tendrían 4 o 5 años, no tengo idea cuánto tendrían, pero a lo mejor ni siquiera se recordarán de que el 97 el Campanil subió al fútbol profesional. Recordar, digamos, de una otra manera, este 8 de diciembre es para mí un tema de orgullo, de felicidad. El subir de división o salir campeón en ese año 97 fue un logro, si bien uno lo toma también de manera personal, pero creo que formamos un gran grupo humano con grandes profesores en esos años, y de lo cual me siento alegre de haber participado en el club desde sus inicios, pero haber coronado ese año con subir o lograr el profesionalismo. Y esta institución se lo merecía por su gente, por dirigentes que eran en ese momento eran jugados, con el caso de don León Prato, que era una persona, nuestro médico que teníamos, sumamente entusiasta. Nosotros nunca le decíamos doctor por cariño, pero era un papá para nosotros. Fue el primer paso en la grandeza que este club deportivo ha tenido y que seguirá teniendo. Fue la primera estrella que tuvimos desde el regreso a las competencias de la Universidad de Concepción. En el 97 fuimos campeones de tercera división, que nos dio el derecho de llegar a las ligas mayores del país. E institucionalmente creo que dimos, en esos años en los cuales participamos entre comillas en el amateurismo, los primeros pasos para lograr que esta institución se consolidara y fuera conocida a nivel nacional. Chile tenía un tercer equipo universitario, realmente universitario, que llegaba a jugar al profesionalismo. Por lo tanto, quiero de una otra manera volver a reconocer la salida que tuvimos del amateurismo, ¿cierto? Ese año 97, para dejar a la universidad en el profesionalismo con todos los logros que han obtenido, ¿cierto? Con toda la historia que se ha hecho, digamos, a lo largo de estos años, y de una otra manera que queda en el corazón de nosotros como jugadores, de los hinchas y de los que siempre han estado, digamos, con la Universidad de Concepción. Y también familiarmente me tocó ser como el primero dentro de la familia en estar en el club, porque posteriormente estuvieron o han estado dos primos míos también en el equipo, que es uno Juan Francisco Vivero y también Ricardo Viveros, que también fueron dos jugadores y familiares que aportaron mucho a este club. Así que contento, espero que mantengamos con el grupo que formamos en esos años, sigamos manteniendo el compañerismo y el contacto que tenemos hasta el día de hoy, y feliz por el club. Uno deja algo, y es bueno que a veces se reconozca. A lo mejor no somos grandes ídolos, ni tampoco grandes favoritos. A lo mejor no lo escuchamos mucho tampoco, ni siquiera hemos salido en las revistas ni en los diarios, pero también es importante porque el recuerdo lo lleva uno aquí, en el corazón, y también en su mente. Ese triunfo, esa copa, es el puntapié inicial a todo el desarrollo que el Club Deportivo de la Universidad de Concepción en su rama de fútbol ha tenido con los años, lo que nos ha ido hasta logros como jugar copas internacionales. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar ese marzo del 94 que la U de Conce primero iba a ser campeona en el 97? ¿Y cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a terminar viajando a Venezuela, viajando a Argentina, viajando a Paraguay, a partidos internacionales donde la U de Conce fue a jugar Copa Sudamericana o Copa Libertadores? El 97 fue el primer gran logro de este club deportivo. Campeones de tercera división. Creo que para nosotros y para mí en lo personal, lo vuelvo a repetir, es un orgullo tremendo. Lo siento así, me siento un hincha, me siento
partícipe de esta institución y bueno, obviamente voy a estar ligado hasta donde pueda, donde se me requiera para la universidad. Yo espero que sea así, yo espero que podamos tener una mayor fraternidad con respecto a lo que es los 6 jugadores con la universidad. Me gustaría que fuera así. Estamos esperando obviamente que se nos abran un poquito más las puertas. Yo sé que va a ser así, pero por parte mía y por parte de mis compañeros está la voluntad de hacer cosas grandes en esta institución. Cada año que va pasando, siempre me acuerdo de esta fecha. Me recuerdo de que estuvimos en esa cancha, que nos entregaron nuestro trofeo, y después llegar con ese título acá, pucha, es sumamente gratificante y contento porque gracias a Dios la U de Conce desde ese 97 a la actualidad nunca ha bajado a la tercera división o al fútbol amateur, como se podría decir.